En esta mañana, el mensaje para ustedes se desprende de esta afirmación, de esta invitación: protege tu corazón. Déjame darte una mala noticia de entrada. No es Dios que debe guardar tu corazón, eres tú. No le pidas a Dios hacer lo que a ti te toca hacer. No le pidas a Dios. Ese es como en casa. Tal vez tienes hijos allá, niños pequeños. Entonces, ¿qué haces tú? Guardas el ambiente de la casa limpio, fuera de gérmenes, de suciedad acumulada y todo eso. ¿Por qué? Estás protegiendo la salud de tus hijos. Pero no le pidas a alguien más que te venga a limpiar la casa y que te la mantenga bien para que tus hijos y tú tengan salud. No, te toca a ti limpiar tu casa. Es igual, tu corazón es tu casa. A veces veo cristianos que le piden a Dios hacer cosas que no le tocan a Dios. Siempre lo he dicho, lo que a Dios le toca, nosotros ni a meter las uñas. Sí, así como lo escuchan. Lo que a Dios le toca, nosotros no debemos meter ni las uñas siquiera. Pero amados, lo que a nosotros toca, Dios sencillamente no lo va a hacer. Y este es uno de esos temas que a nosotros concierne. Esta es una asignación para cada uno de nosotros. Protege tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, y lo hace constantemente, se refiere al centro del ser humano. Es el hebreo led, que se traduce, o básicamente se puede decir que abarca la voluntad del ser humano, sus sentimientos y en muchos casos su voluntad también. A eso la Biblia le llama el corazón, el asiento de tu voluntad, de tus sentimientos y parte de tu intelecto, digámoslo así. Y eso es tu responsabilidad. Eres tú quien debe guardar tu mente, eres tú que debes guardar que tus sentimientos y emociones no sean contaminados y enfermizos. Con eso tiene que ver nuestro mensaje: protege tu corazón. Y se inicia el tema con la clásica escritura en la Biblia que nos habla del corazón. Es una amonestación. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada. My goodness. Sobre toda cosa guardada. Hay quienes guardan más su auto que su corazón. Otros guardan más su estéreo que su corazón. Otros guardan con celo su casa física más que su corazón. Dice sobre toda cosa guardada. De las muchas cosas que tú y yo guardamos, parte de una actitud responsable es saber guardar las cosas. Por ejemplo, en casa nosotros tenemos una pequeña cajita de seguridad donde guardamos documentos con mi esposa, para que documentos importantes no se queden de repente extraviados en algún lado, sino que están guardados en esa cajita. Entonces, una actitud responsable es guardar cosas, claro que sí. Pero aquí se está comparando todo lo que es importante, todo lo que es valioso, y nos dice que por sobre todo eso, sin ninguna objeción, por sobre todo eso, debemos aprender, dice, a guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y la razón no es poca cosa, porque de él mana la vida. Tú eres lo que hay en tu corazón, ni qué remedio. Lo que hay en tu corazón, lo que está en tus pensamientos, cómo se mueve tu voluntad, qué clase de sentimientos corren dentro tuyo. Eso eres tú.
Dice, del corazón mana la vida. Cuando tú descuidas tu corazón, ese centro de tu ser, de tu persona, cuando tú guardas tu corazón, todo va a estar bien. Pero si tú no guardas tu corazón, prácticamente la vida tuya va a comenzar a deteriorarse. Ahora bien, noten en el texto, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Me llama la atención ese vocablo, guardar. Es el hebreo natsar que interactúa en esa oración y se tradujo como guardar. Natsar se traduce como proteger algo en un buen sentido. Digo, porque hay una forma de proteger con un componente maligno, perverso, pero este es un proteger en un buen sentido. Es saber mantener. A veces guardar tiene que ver con obedecer, y ahí está la connotación en el vocablo natsar. Así como se traduce como proteger, se puede traducir como obedecer. Cuando tú obedeces la voz del que te creó, y cuando tú haces no lo que tú quieres, no lo que otros te dicen, pero cuando tú haces lo que el que te creó te dice debes hacer en todas las circunstancias de tu vida, entonces estás provocando un efecto natsar, un efecto de guardar, un efecto de proteger. Y de igual manera natsar se puede traducir también como preservar. Y efectivamente, cuando proteges tu corazón, literalmente lo estás preservando. Ahora, la gran pregunta en esta mañana, amados hermanos y hermanas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo protege una persona su corazón? Exactamente qué es lo que debo hacer. ¿Cómo puedo hacer yo para no enfermarme por dentro, enfermarme mentalmente, enfermarme anímicamente, enfermarme espiritualmente? ¿Cómo evito la enfermedad? ¿Cómo logro mantenerme sin contaminación en mi corazón? Bueno, no traigo una larga lista de respuestas en esta mañana, unas pocas, pero son sumamente, yo diría, completas en sí. Entonces, ¿cómo proteger tu corazón? Primera respuesta: no dejes que la conducta de otros enferme tu corazón. Lo reitero, no dejes que la conducta de otras personas enferme tu corazón. ¿Cómo la conducta, cómo el comportamiento de otros puede enfermar nuestro corazón? Bueno, por una influencia de esa o esas personas sobre ti. Hay gentes que tienen el poder de transmitir enfermedades, espiritualmente hablando. Y son personas con las que convivimos todos los días. Es más, hasta puede ser que lleven nuestro mismo apellido. Pero tienen esa complicación. Están enfermos. No se trata que sean malas personas, porque en esto no se trata de ser malo o de ser bueno, se trata de estar enfermo nada más. Y así como se enferman buenas y malas personas físicamente, así espiritualmente se enferman buenas y malas personas. Cuando hay alguien que está enfermo en su corazón, no necesariamente hay que tildarle de una mala persona. Se llama enfermedad, básicamente. Y a veces esas personas ejercen una influencia enfermiza sobre otros. De ahí la importancia de cómo saber interactuar con las personas. Tú no puedes hacer a un lado a alguien de tu vida, no tienes ese derecho. Bueno, si son personas de la calle, quizá puedes evadirlas. Pero ¿qué tal si convives con esas personas en tu centro de trabajo o en tu mismo hogar? Tú no puedes separar a una persona, erradicarla y tirarla por allá, no puedes hacer eso. Entonces lo que te queda es cuidar tu corazón de esas emanaciones enfermizas, contaminantes de las personas, que se puede traducir en una mala influencia sobre ti. También
La conducta de otro puede enfermarte de qué otra manera. Malos ejemplos. Seguir el mal ejemplo de alguien. Yo te pregunto, ¿has inventariado últimamente tus relaciones? ¿Será que hay ejemplos que no son tan buenos y que tú inconscientemente estás siguiendo? Pero también alguien puede enfermar tu corazón con provocación. Te dice cosas para que te moleste, para que te hieras con aquello, para ver cómo reaccionas negativamente, porque hay personas que de alguna manera se alegran de ver que revientes, que comiences a decir cosas que no dirías por lo general, que de pronto uses un léxico que no es nada más que el producto de aquella provocación. Ese no es tu léxico, esa no es tu manera de hablar, pero ya provocado por alguien o dejándote provocar por alguien, entonces esa persona enferma tu corazón. Puede ser también por intimidación. Hay personalidades que son abrasivas, que son impositivas, y esas personalidades por lo general son controladoras, y tú puedes terminar bajo el control de una personalidad así, autócrata o autocrática, y tú te dejas apabullar por esa personalidad y terminas haciendo lo que no está en ti, pero lo haces por intimidación. Así es que esta primera respuesta tiene que ver con eso: no dejar que la conducta de otros enferme tu corazón. Una buena muestra en la Biblia: Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 66 en adelante. Lo leo para ustedes. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Noten, Pedro está en un ambiente que no le es propio. Se puede decir que el que está de más allí es él. Es el patio del sumo sacerdote. A Jesús lo tienen por allí. Está en proceso de juzgamiento Jesús, en proceso de juicio. Ahí están en ese grupo gentes que nada tiene Pedro que ver con ellos. A veces comienza por estar en el lugar equivocado. A veces comienza por estar en el lugar equivocado, por estar en la compañía equivocada. Y a veces esa compañía equivocada cuesta discernir. Pues bien, estando allí, dice verso 67, cuando esta criada vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Noten, aquí hay dos formas de comunión: la comunión con Jesús. Pero te tengo una mala noticia: tú puedes tener comunión con Jesús y al mismo tiempo estar calentándote con el fuego de lo que no es de Dios. Pedro está en los dos sitios al mismo tiempo, y estar en los dos sitios al mismo tiempo es mala elección, mala decisión. Él tiene comunión con Jesús. Jesús lo hizo abandonar las redes y seguirle. Pedro estuvo con él en el monte de la transfiguración. Pedro vio sus milagros. Pedro estuvo tan cerca de Jesús que conoció y percibió el aliento de su boca. Claro que Pedro tenía comunión con Jesús, pero ese es nuestro problema muchas veces, que queremos tener comunión con Jesús y estar todavía calentándonos las manos en el fuego extraño de aquellos ambientes que son repulsivos de las cosas de Dios. Así es que ahí está, en esa contrariedad de experiencia. Estaba calentándose en aquel ambiente que no era el suyo, pero a la vez se podía reconocer que él era de los que estaban con Jesús. Sigue diciendo el texto: mas él negó diciendo: no le conozco.
ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Noten, cuando uno comienza con respuestas evasivas ante lo que demanda una respuesta clara, sí, yo estoy con Jesús, sí, fíjate que yo voy a la iglesia, o sí, ¿qué pasó pues? Sí. Cuando me hice cristiano, a principios de los años 70, yo tocaba en una banda muy famosa en ese entonces, aquí en la ciudad. Y era amigo de los mejores músicos aquí en la ciudad. Había sido estudiante de arte, quería ser pintor, además era músico. Y recuerdo que cuando me entregué al Señor, que por cierto la persona que me llevó a los pies de Jesús es el pastor Mario Fumero, especialista en gente que tiene problemas de drogas, como era mi caso. Cuando conocí al Señor, recuerdo que iba yo a la casa de mi pastor en ese entonces, el reverendo King. Yo iba a pie y de pronto se detuvo un auto. Bajaron los vidrios y eran amigos míos, músicos bien conocidos del ambiente aquí. Uno de ellos asomó un poco la cabeza hacia afuera y me escupió a los pies. Y otro me dijo con un tono de desprecio: oíme clavo, porque así me decían, oíme clavo, y es cierto que te hiciste evangelio. Es en estos momentos, amados hermanos, cuando alguien te increpa en la oficina, o allá por donde vives, o algunas de tus amistades en la universidad, en el trabajo, o alguna de tus amigas, hermana, y te pregunta: óyeme, ¿y es cierto que estás yendo al CCI vos? Es el momento donde tú no puedes hacer lo que hizo Pedro. Él negó: no lo conozco, no sé lo que dices. Y solo se movió un poquito a la entrada y primer warning, cantó el gallo. Algo me dice que hay personas aquí a las que el gallo les ha cantado ya. Te hiciste, como dicen los muchachos allá afuera, el de a peso, y no quisiste abiertamente decir que sí, fíjate que estoy comenzando a caminar con el Señor. ¿Y qué pasó pues? ¿Algún problema? No quisiste hacer eso. Sigue diciendo el texto, porque no se queda así. Ese es el problema, no se queda allí. Dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Sigue diciendo, pero él negó otra vez, porque así es, tú niegas de un modo, vas a tener que negarlo de otro. Siempre es así. Él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Claro, te han oído hablar en la oficina, tus amigos te han oído hablar, y ellos han notado que tú ya tienes otra cosa, que tú ya tienes otra cosa. Saben, mi conversión fue gradual. Lo primero dejé las drogas, pero me costó dejar otras cosas. Por ejemplo, la vida bohemia, a mí me costó dejar eso. Yo dormía de día y vivía de noche. Que por cierto, estoy viendo a uno de mis amigos de aquellas épocas, gran bajista, Tavo Canales. Tocábamos en un grupo llamado Mochila, ¿cierto, Tavo? Mi conversión fue gradual, y hay cosas que no las dejaba. Estaba en los bares, en los conciertos de rock, en muchos sitios así, donde corría de todo. Me pasaban los carrizos y yo tenía que, Dios santo, ¿verdad? Había de todo corriendo, pastillas de todo, y gente echándose pericazos ahí, de todo estaba. Y saben, yo estaba allí
Yo estaba allí, pero había algo nuevo que ellos notaban en mi forma de hablar. Había algo que estaba cambiando. Hay cosas que han cambiado en ti, yo lo sé. Hay muchas cosas que han cambiado en ti, pero necesitas no quedarte ahí, necesitas avanzar. No te quedes en el estadio espiritual en que estás, porque ya se nota que hay algo nuevo en ti, una nueva manera de hablar, de encarar la vida, de resolver. Sigue diciendo el texto en los versos que restan. Entonces él dice, comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablas. Noten en este verso 71 el proceso degenerativo conductual de Pedro. Comenzó diciendo amablemente, yo no conozco a este hombre, a Jesús. Luego le dijeron, pero si vos hablas como cristiano. Y él dijo, no. Luego le increpan más. Y literalmente lo que aquí debiera de leerse es que comenzó a echarse maldiciones a sí mismo y a jurar. Pero en realidad la connotación en los textos originales es que lo que hizo Pedro para probarles que él no era lo que ellos decían, es que comenzó a proferir palabrotas. Porque lo que le acaban de decir, pues si tú hablas como ellos, entonces él, para probar que no era de ellos, comenzó a proferir todas las palabrotas. Vamos, las palabrotas, hermanito, que te sueltas allá con tus amigos en el trabajo, que ya no las dices en tu casa frente a tus hijos, mucho menos aquí en la iglesia, pero ahí en el trabajo como que te comenzó a proferir palabrotas y maldiciones y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De qué estamos hablando? De proteger tu corazón. Y la primera respuesta es ¿cómo proteger tu corazón? Lo primero que hemos dicho es, no dejes que la conducta de otros enferme tu corazón. Léalo conmigo. No dejes que la conducta de otros enferme tu corazón. Segunda respuesta, ¿cómo proteger tu corazón? No dejes que voces maliciosas te hagan mudar convicción. Hay voces maliciosas todo el tiempo, que quieren transar con tus convicciones para que eches un paso atrás. Mira el texto que viene, está en el libro de Génesis. Cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, que básicamente la desobediencia fue, miren aquel árbol que está ahí. De hecho, eran dos árboles: el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida eterna era el otro. Entonces le dicen, no te acerques ahí, no toques de ese árbol, porque el día que lo hagas morirás, le dice Dios. Dios no nos encarcela. Este es un principio importante. Dios no nos encarcela ni nos encapsula. Dios nos da la libertad de tener el pecado ahí frente a nuestra vista, y será todo el tiempo nuestra decisión si vamos ahí y cometemos el pecado y la desobediencia. ¿Sabe? Esto es lo grandioso de la vida cristiana, a diferencia de religiones falsas en el mundo. Las religiones falsas y las sectas falsas en el mundo lo que hacen es que reprimen la conducta de la persona, te encierran con un montón de reglas y te aprisionan y te están vigilando y prácticamente no te dejan vivir, caes en una especie de arresto. La vida cristiana no es así. Nosotros podemos salir de aquí, de bendecir el nombre del Señor, y perdónenme la expresión, podemos salir de aquí literalmente a meter las patas allá afuera. Allá está, le dijo Dios. Yo te aconsejo, no comas de él. Y siempre será así. Dios te dirá lo que te conviene, lo que no te conviene. Dios te dirá lo que te va a hacer bien y lo que te va a dañar. Y será todo el tiempo tu decisión de si tú lo harás o no. Pues bien, volviendo a Adán, él desobedeció a Dios.
Pero miren qué curioso. La primera cosa que Dios le dice a Adán no fue: oíme, vení, y comenzar a reconvenirlo. Te dije esto, te dije aquello, el otro, pero es que vos sos así y vos sos así. No, Dios le hizo una pregunta. Y la pregunta fue, Dios le dijo: ¿y quién te dijo? ¿Me estás hablando de que estás desnudo? Vos no sabías que estabas desnudo. Vos has estado desnudo desde que te creé. Igual Eva, ustedes no sabían que estaban desnudos. ¿Con quién han estado hablando? Fue la primera pregunta que hizo Dios, que nos muestra, amados hermanos, la importancia de este tema. Cuando nosotros arruinamos nuestras vidas, a veces sucede que una palabra maliciosa nos llevó a cometer el error, a mudar nuestras convicciones. ¿Quién te dijo? Es la gran pregunta. ¿Quién te lo dijo? Y entonces Dios le sigue diciendo: ¿acaso has comido del árbol de que yo te ordené que no comieras? Pero lo primero es: ¿quién te lo dijo? Noten, esta es la versión Reina Valera contemporánea. Pero si tomamos este mismo texto en otras dos versiones, vamos a encontrar en la Biblia latinoamericana que tradujeron lo siguiente: y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber? En la otra versión es: ¿quién te dijo? Parece no indicar nada la pregunta. ¿Quién te dijo? Esta otra versión le da profundidad, le da dimensión. ¿Quién te ha hecho saber? Amados, hay formas de saber. Hay tres formas de saber. El saber del conocimiento. Tú lees libros, estudias, es el saber que te da el conocimiento. Luego es el conocimiento de Dios, que es un conocimiento revelado. Y luego está el conocimiento del mal. Eso es cuando la perversión y el pecado te hacen tener conocimiento de ciertas cosas que no sabías. Ustedes conocen mi testimonio. Fui un niño abusado en edad de escuela primaria. A esa edad tan temprana, en total inocencia, una persona me abusó por todo un año y me introdujo en una forma de conocimiento. El conocimiento de lo sexual utilizado de manera perversa y de manera bizarra. No es extraño que a los 13 años yo estuviera intentando suicidarme y a los 15 años estuviera con problemas de drogadicción, de rebeldía y visitando todas las postas policiales porque las conocí todas. Obtuve ese tercer nivel de conocimiento, el conocimiento que te da la maldad. Te lo ofrece la pornografía, por ejemplo. Te da un conocimiento de cosas que tú ni siquiera te imaginas. Pero una vez que estás en contacto, ese conocimiento perverso se queda en tu mente e inexorablemente se convertirá en una conducta, en un comportamiento. ¿Quién te ha hecho saber? Siempre hay alguien. Yo digo, uno, que nos hagan saber los buenos libros del conocimiento humano. Dos, que nos haga saber la palabra de Dios, conocimiento divino revelado. Y huyamos de ese otro conocimiento, el conocimiento del mal, de la perversión. Pero les decía que hay una versión más que podemos citar, la Reina Valera actualizada. No, perdón, la Reina Valera antigua. La Reina Valera antigua. Y díjole: ¿quién te enseñó? Lo primero es quién te dijo, simplemente.
La otra es, ¿quién te ha hecho saber? Y esta versión dice, ¿quién te enseñó? Enseñar tiene un componente didáctico. Es un enseñar más allá de lo experimental. Es un conocimiento con argumentos eslabonados. ¿Quién te enseñó? Entonces, ¿qué estoy diciendo en segundo término? Estamos hablando de proteger tu corazón. ¿Cómo proteges tu corazón en segundo lugar? Dijimos, no dejes que voces maliciosas te hagan mudar convicción. Adán y Eva mudaron convicción por una voz y un argumento que se les vino. Léalo conmigo. No dejes que voces maliciosas te hagan mudar convicción. Y cierro con esto, número 3. ¿Cómo proteger tu corazón? No dejes que la astucia y el engaño del maligno extravíe tus sentidos. No solo hay gente que puede influenciar mal, no solo hay ambientes que pueden influenciar mal, también está la participación del maligno en nuestras vidas. Satanás, el mal personificado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 3, Pablo habló de los sentidos del creyente, literalmente extraviados. Leo el texto para ustedes, 2 Corintios 11 y verso 3. Pero temo, dice Pablo, era una preocupación para él. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y recién les acabo de hablar del problema de Adán, el engaño en que cayó, que mudó su convicción. Me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, me gusta cómo lo escribe, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. La frase de alguna manera te hace pensar que hay cosas sutiles que no se notan a primera vista, en primera instancia. De alguna manera hay cosas que no son tan obvias, que solo hasta que tú ves degradarte, ¿qué me pasa? Yo me estoy arruinando, no soy la misma persona, pero yo ¿por qué cada vez voy peor? Entonces, a fuerza de ver que algo malo te está pasando, tú comienzas a pensar que si de alguna manera algo te está pasando que es malo, pues bien, dice él, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay 3 vocablos aquí que yo quiero tocar que están contenidos en esa lectura. El primero es astucia. Dice que Satanás con su astucia extravíe de alguna manera tus sentidos. Lo que se traduce como astucia proviene del griego panaurgia, que literalmente es destreza, pero destreza en mal sentido. Porque hay destrezas buenas y destrezas y habilidades para el mal. Tú no debieras desarrollar habilidades para el mal, sino para el bien. Pues panaurgia literalmente se tradujo como astucia, pero literalmente es destreza en un mal sentido, es decir, destreza para el engaño o cierta sofistería, entiéndase por el uso del término, lenguaje refinado, lenguaje sofisticado, lenguaje elegante. A veces el enemigo te hablará con un lenguaje sumamente sofisticado. Comencé a predicar cuando era joven, aquí justo enfrente, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y llegaba con mi banda y tocábamos y predicábamos. Me acuerdo que mi lugarteniente en esas actividades evangelísticas era Julio Sierra, uno de mis mejores amigos. Julio era estudiante de psicología en la Autónoma.
Julio andaba una camiseta que decía: soy cristiano y qué. Y predicábamos. Julio predicaba mejor que yo. Yo más bien me encargaba de la cosa de la música, tocar, cantar y eso. Y me di cuenta, predicando a los universitarios, que dentro de sus aulas hay maestros que con un lenguaje sumamente sofisticado alejan a los muchachos de Dios. A eso se le llama sofistería, lenguaje refinado, quizás refinado ideológicamente hablando, sofisticado. Te plantean filosofías huecas, sutilezas, como le llama la Biblia, que son contrarias a Dios. Y en general, panurgia, astucia. Dice que Satanás va a usar esa clase de destreza, esa clase de astucia contigo. Piensa, hay algo astuto que ha estado llegando a tu mente y a tus pensamientos. Hay argumentos que no provienen de Dios que les has estado dando cabida. El otro vocablo que encuentro interesante en el texto dice que de alguna manera los sentidos sean extraviados. Aquí vamos a hacer acopio de la Real Academia de la Lengua Española, no del griego del Nuevo Testamento. ¿Qué son los sentidos según la Real Academia de la Lengua Española? Pues están en primera instancia los sentidos corporales: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, que te hacen percibir estímulos externos. Cuando hablamos de los sentidos, uno lo primero que piensa, sentido del olfato, el sentido, etc. Pero la academia expande el concepto, porque cuando hablamos de sentidos hay algo más que solo los sentidos corporales. Está el concepto del sentido que habla de la capacidad de reconocer la realidad circundante y la capacidad de relacionarse con ella. Hay personas cuyos sentidos están atrofiados de alguna manera. Han perdido cierta capacidad de reconocer su realidad, de reconocer, de interpretar bien su entorno. Jesús habló de esto. Se le llama capacidad perceptiva. Jesucristo dijo: si tu ojo está enfermo y no miras claramente, toda tu persona estará en tinieblas. Él se refirió a esta capacidad, los sentidos, la capacidad de reconocer tu realidad, reconocer tu entorno, tu ambiente y cómo debes relacionarte con ello. Pero también la academia nos da otro concepto. También sentidos tiene que ver con la capacidad de entender, la capacidad de apreciar o de juzgar una palabra o un mensaje. Cuando el Evangelio me alcanza, mi mente estaba atiborrada no solo por las drogas, pero había sido yo seguidor de la fe del Hare Krishna. Y en la compañía de quien era mi maestro en la fe del Krishna, entonces yo repetía las mantras del avatar del Vishnu de la fe del Hare Krishna. No las repito porque Pastor Francisco Mejía me lo tiene prohibido. Entonces mi mente estaba atiborrada por eso. Pero antes de ser un seguidor de la fe del Hare Krishna, había estado yo en contacto también con el mundo la gnosis, del gnosticismo. Y también tuve un maestro, Douglas Dávila, que me dio clases para entrar en la dimensión astral, la dimensión que está cuando tú estás fuera del cuerpo. Y todo lo que leía, mi mente estaba literalmente invadida por todo eso, y me costaba entender el Evangelio. Oía la palabra de Dios y mi mente estaba embotada por todo aquello.
Y saben, no se necesita ser René y haber pasado por todo esto. Dice el texto que estamos siguiendo y donde sale esto que les explico, que Satanás puede interferir en tu capacidad de entender, tu capacidad de apreciar y de juzgar una palabra o un mensaje. Te doy un consejo: tenle cuidado a lo que tú miras en la televisión. Cuando tú te quedas a solas y los demás ya se acostaron y tú te das permisos que con la otra gente no te darías esos permisos y esas concesiones, y te quedas viendo cosas que solo van a contribuir a esa acción del maligno de embotar tus sentidos y tu capacidad de entender la palabra de Dios. A veces una palabra, una frase. También, ¿para qué vas a leer basura? Yo creo que debemos de estar en un punto de decidir que no todo lo que te dan lo lees. No todo lo que te dan lo lees. Y lo último, y con lo que concluyo, también me llamó la atención este vocablo. Dice que tus sentidos sean de alguna manera extraviados. Se traduce así del griego theiro. Literalmente se traduce como al desperdicio. Al desperdicio. Algo echado al desperdicio. Es bien interesante este concepto theiro. Se traduce como extraviados, pero ¿de dónde viene? Algo tirado al desperdicio, es decir, algo que se marchita, que se arruina, y que se arruina por cualquier proceso, o por influencias morales, o por influencias que pueden depravar tu sentido, tu corazón. También ese efecto theiro es corromper, es profanar, es destruir, y se tradujo al final como ser extraviado. ¿Sabes qué significa? Que cuando tú te extravías hay un proceso de putrefacción que puede ser mental y puede ser espiritual. Un proceso donde por cualquier activación o por cualquier tipo de influencias que no provienen de Dios, comienza a corromperse algo dentro tuyo, algo santo comienza a profanarse y algo sano comienza a destruirse, y eso te va a llevar al desperdicio al final, en otras palabras, a extraviarte. Entonces, esta tercera forma de respuesta a la pregunta ¿cómo proteger nuestro corazón? Esta tercera respuesta es la siguiente: no dejes que la astucia y el engaño del maligno extravíe tus sentidos. Léalo conmigo. No dejes que la astucia y el engaño del maligno extravíe tus sentidos. Amados, nuestro tema ha sido protege tu corazón. Yo pregunto, ¿habrá alguien que aprendió sobre cómo proteger su corazón esta mañana? Qué bueno, me alegro mucho. Les invito ahora a ponerse en pie. Mi primera oración es para aquellos que necesitan que Cristo invada su corazón. No se trata de solo creer. Pablo explicó que los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer. Jesús lo explicó de esta manera. Dijo: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero con esa implicación: creer, recibirle en el corazón. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este mundo, espiritualmente hablando, hay dos tipos de seres humanos, porque razas solo hay una, la raza humana, lo demás es invento. Pero hay dos tipos de seres humanos: las criaturas de Dios, los seres humanos creados, todos a imagen y semejanza de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero aparte de ser criatura de Dios, están los hijos de Dios, los que cambian de dentro hacia afuera,
Porque el problema tuyo es que has estado tratando de cambiarte de afuera hacia adentro. No, los que cambian de dentro hacia afuera. Cristo viene, entra al corazón de estas personas a través de una invitación y Dios lo cambia, Cristo lo cambia desde dentro. Y digo a través de una invitación por lo que dijo Jesucristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario invitar a Jesús a tu corazón. Yo lo hice en un agosto de 1972. Lo hice estando drogado, pero sabe, Dios conoce la intención del corazón y mírame, aquí estoy, nací de nuevo porque lo invité a Él a morar en mi corazón. Si tú lo necesitas esta mañana, inclina tu rostro y allí donde estás repite esta oración. Di: Señor Jesús, te necesito. He tratado de cambiar sin haber podido. Hoy recurro a ti como único medio de entera salvación. Y te invito, ven a mi corazón, entra en mí, vive en mí, perdóname, límpiame, transfórmame y hazme una nueva criatura. Amén. A ver, si usted hizo esta oración, levanta su mano para indicármelo. Yo desde aquí les voy a felicitar. Vamos a ver, ¿quién hizo esta oración esta mañana? Hay 3 jovencitas aquí, 4 aquí, 5, 6, 7 aquí, un caballero allá, un señor allá y una compañía también con él levantando la mano. A ver, alguien más. Allá hay una mano levantada. Otra mano acá, a este lado, otra mano. ¡Qué gran cosecha! Una mano más allá. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Ahora alzamos nuestras manos. Adoramos al Señor previo a la oración. Gracias, Padre. Dile: manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Levanta tu voz y dile: Dios, oh, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de que te quieren agradar. Oh,
quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Nunca, Señor, no te quiero fallar jamás. Jesus. Con manos alzadas. Padre, tu palabra nos ha dicho sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy solicitamos tu ayuda. Pedimos el acorazamiento de tu palabra en las partes frágiles, débiles de nuestro corazón, en términos de nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Espíritu de Dios, hoy clamamos a ti, Señor. Tú eres nuestro ayudador, nuestro paracletos. Asístenos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Y aunque no sabemos pedir como conviene, que tu Espíritu, Señor, interceda por nosotros con gemidos indescifrables. Y que mientras nosotros desde nuestra fragilidad aspiramos a caminar conforme a tu palabra, tu Espíritu Santo, oh buen Dios, fortalezca nuestras vidas, avive nuestras convicciones, fortalezca nuestra fe y nos dé entendimiento en tu palabra. Bendigo a cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. Pido, hombre, mujer, que tu mente sea protegida, que tu mente sea guardada, que alcance tu mente los pensamientos de Dios, que no resuelvas con tus argumentos, sino con los pensamientos de Cristo. Que la palabra de Dios halle buena tierra en ti y dé fruto a 100 por cada palabra que se siembra en ti. Recibe unción para discernimiento. Dónde estar, dónde no estar. Dónde, en qué circunstancias como José salir huyendo. Dónde, en qué circunstancias como el profeta plantear defensa de tu fe. Pido que donde hay nebulosas en tu corazón, cosas no del todo bien formadas, el Señor comience a hacer su trabajo en ti. Pido total completamiento a tu persona interior. Y pido que donde vayas seas un enviado, una enviada de Dios. En lugar de tú convertirte a ellos, ellos se conviertan a ti. Que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida: trabajo, negocios, familia, relaciones, finanzas. Te declaro un ente prosperado. Te declaro, como la Biblia lo dice, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperarás. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, amados, vayan y tengan una vida bendecida, y les recuerdo que les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.